La oración, parte número 2. La oración es la vida espiritual del cristiano. Es imposible que podamos tener una vida espiritual si no oramos. No puede haber un cristiano que no ore, es mentira, o sea, ese cristiano es solamente una fachada de cristiano, no es verdad, es fantasía, es en su mente, se engaña él mismo. No podemos ser cristianos sin orar. Por eso la vida de oración, la oración en la vida del cristiano es sumamente importante. El Señor Jesucristo lo relató de esta manera. Podemos leer en Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8, dice de la siguiente manera: también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual había venido a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd al juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una parábola extraordinaria sobre la necesidad de orar, porque hay fuerzas contrarias que se oponen a que nosotros recibamos la respuesta a nuestra oración. Esta viuda estaba hablando con un juez que no le quería hacer justicia. Un juez que era un hombre impío, que ni temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. El hombre era un hombre soberbio. Sin embargo, esta mujer venía continuamente a él y le decía: hazme justicia de mi adversario, resuelve mi caso, ayúdame. Y este hombre por algún tiempo no lo quiso hacer, pero pasado el tiempo, viendo esta mujer que de continuo venía, decidió hacerle justicia, porque en realidad esta mujer iba a hacer que perdiera la paciencia un día, lo agobiaba viéndolo ahí siempre. Entonces el Señor utiliza la figura de este hombre impío para decirnos: si este hombre que es impío hace de esta manera y resuelve la situación a alguien solamente porque le es importuno, porque le molesta, porque con sus constantes peticiones, ¿cuánto más Dios, que es justo, que es amoroso, responderá nuestras oraciones si nosotros somos constantes delante de Él? Lo que pasa es que nosotros tenemos, como hemos venido hablando, un enemigo. El diablo se opone para que nosotros no recibamos la respuesta a las oraciones que le pedimos al Señor. Pero por eso nosotros debemos de ser constantes en la oración, y no se trata de que pidamos una vez algo y como ya lo pedimos, digamos: no, Dios tiene buena memoria, Dios sabe que yo le pedí tal cosa y Él me lo va a responder. No, es la voluntad de Dios que nosotros sigamos insistiendo en eso. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que le está también delante de Dios diciendo que no nos dé esa respuesta, que no nos concede esa petición. Y son cosas que son difíciles de explicar, difíciles de entender, pero son realidades espirituales. Está establecido así en el libro de Daniel. Daniel estaba orando y ayunando, y era un hombre de Dios extraordinario que oraba 3 veces al día, un hombre consagrado a Dios. Y él estaba orando y ayunando delante del Señor por una petición que él tenía, y vino un ángel. Cuando tenía 21 días orando y ayunando, se apareció un ángel de Dios, un mensajero llamado Gabriel, y le dijo a Daniel: varón bien amado, tu petición fue oída al principio cuando comenzaste a orar, o sea, hace 21 días atrás. Pero el príncipe de Persia, o sea, el diablo, huestes malignas, se le opusieron al mensajero de Dios que traía la respuesta a la oración de Daniel. Y hubo una batalla, y le sigue relatando el mensajero Gabriel, que tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarle en esa batalla. Es algo extraordinario. Son misterios que Dios revela a través de la palabra, y por eso
nosotros tenemos que insistir en la oración. Así como insistió Daniel, que tuvo 21 días orando, ya su petición había sido contestada el primer día. Así nosotros tenemos que empezar a orar y pedir, seguir pidiendo todos los días nuestra petición hasta que la veamos resuelta, hasta que veamos la respuesta. Claro, tenemos que estar claros que la petición que estamos haciendo es buena, es de parte de Dios, es conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que decir: Señor, concédemelo si es tu voluntad, si está en tus propósitos para mi vida. Es importante. No podemos pedir cosas que sean fuera de la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, vamos a caer en las garras del enemigo, las garras del diablo. Hay cosas que nosotros queremos tener y cuando la tenemos no son para bien, son para mal. Son esas cosas que nosotros tenemos que pedir al Señor siempre que sea su voluntad, para que no por nuestra ignorancia o nuestra incapacidad de ver lo espiritual vayamos a algún momento a pedir cosas que vengan a hacernos daño. Es importante esto, que podamos entender que el señorío de Dios está sobre nosotros y ese señorío es para bien, es para cuidarnos y es para guardarnos del mal. Otra parte importante de nuestra oración, la primera parte que acabamos de ver, es insistir. Nosotros tenemos que insistir en la oración, en las peticiones que le hacemos a Dios tenemos que insistir y ser perseverantes para poder ver el resultado de la oración. Eso es clave en la vida de oración. Luego, otra parte importante que nos revela la Escritura, conseguimos en Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 8, dice así de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Biblia dice en otra parte que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros vamos a pedir algo a Dios, dice aquí que debemos de pedirlo con fe, porque si no, no lo vamos a pedir. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hoy que ore sin fe, no piense que va a recibir cosa de Dios. Dios no va a responder esa oración, porque la única manera, el canal que hace que las cosas lleguen de Dios hacia nosotros es la fe. Si Daniel no hubiera tenido fe, no hubiera orado 21 días. Él tenía fe y certeza de que iba a recibir su petición y que su oración estaba siendo oída, pero que había oposición en los aires. Entonces por eso él continuó ayunando y orando hasta que tuvo la respuesta. Así tenemos que hacer nosotros, orar con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Es llevado de un sitio para otro, no es constante, no es perseverante, y total que esa persona nada va a recibir de Dios. Debemos de ser constantes y orar con fe. Eso es importante, tenemos que orar con fe. No digamos que no tengamos fe. Cada uno de nosotros, Dios, dice la palabra, Dios nos ha dado la medida de la fe. Usted tiene fe. Usted tiene fe, la fe que necesita para mover la montaña. Solamente tenemos que ponerla en práctica, tenemos que empezar a ejercitarla. Es como un músculo espiritual. Tenemos que empezar a ejercitarla y a utilizarla para que vaya creciendo y podamos ver los resultados y podamos ir creciendo para la gloria de Dios. Es importante poner en práctica la fe. La fe es práctica, la fe no es una teoría, la fe es práctica. Hay que ponerla en práctica para que pueda hacer crecer y ser una realidad en nuestras vidas. Otra parte importante de nuestra oración, que implica el misterio, los secretos de la oración que están revelados en la palabra del Señor, es el siguiente. Podemos leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto implica que si nosotros no estamos orando en el nombre de Jesús, no vamos a recibir nada de Dios. El Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidamos tenemos que pedirlo en su nombre, porque es a través del nombre de Jesús que nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer eso,
para ser el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Usted no puede estar pidiendo en nombre de la Virgen tal, en nombre del Santo tal, en nombre de nada. Eso es un engaño en el cual hemos caído por generaciones, por ignorancia de la palabra de Dios. Pero ya basta de eso. Hay que desechar la ignorancia, porque el diablo reina en la ignorancia. El Señor reina en la revelación, en la luz, en el conocimiento. Ese es el reino de Dios, el reino de la luz. Entonces nosotros tenemos que orar